Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos los presentes. De esta manera damos inicio a la extensión universitaria de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, filial CACUP, denominada El Derecho de la Competencia y su utilidad práctica para la sociedad. Como puntos específicos a ser desarrollados dentro de esta actividad tenemos a qué es en sí el derecho a la competencia, las situaciones prácticas en que se da este derecho en particular y las experiencias que se dieron durante la pandemia en este sentido. Prosiguiendo con la presentación y para dar inicio a la extensión, escucharemos a continuación unas palabras del profesor de la cátedra y vale recalcar, miembro del directorio de la CONACOM, el abogado Fabricio Castiglioni. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos, en especial a los miembros del directorio de la CONACON, en la persona del presidente de la CONACON, el doctor Rolando Díaz, y también a las demás personas que pertenecen a esa institución, ¿verdad? Y más que nada extender el agradecimiento por la oportunidad de conocer sobre este tema que es de mucha actualidad, ¿verdad? Porque se está hablando de muchas cosas que hoy tenemos que comenzar a manejar los profesionales, o sea, los estudiantes y los profesionales que quieren hacer uso de, o sea, adentrarse en esta materia. El derecho de la competencia de repente nos toca a todos porque hoy en día se habla de muchas cosas, como muchos términos que ya están siendo ya un poco más conocidos, como posición dominante, carteles, ¿verdad? Concentraciones empresariales. Entonces, esa parte de lo que es el derecho de la competencia nos va a brindar hoy el doctor Marcelo Centeno una exposición sobre el contenido, y también nos va a exponer sobre algunos elementos que tienen que ver, o sea, sobre cómo se dio esto en época de pandemia, cómo se resolvieron algunos casos, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, quisiera dar el paso al expositor para poder escuchar su presentación. Muchas gracias nuevamente a la CONACON, a las autoridades de la universidad, a los alumnos y también a todos los que hicieron posible este evento. Profesor, antes de empezar la disertación del Sí, abogado, quisiera dar unos pequeños avisos para sí, todos los presentes en la reunión de hoy. Primero, sí. que quienes estén en la transmisión deben permanecer conectados durante toda la sesión para ser elegibles para el certificado, ya que los controles de asistencia van a ser aleatorios. Ese sería en el primer punto. En el segundo punto, que los participantes pueden hacer preguntas, ya sea en el chat de la aplicación, y una vez terminada la presentación, se procederá a la lectura de las preguntas y posterior contestación. Y en tercer punto, durante la presentación y encarecidamente se ruega a los participantes que mantengan apagados los micrófonos para justamente evitar las interrupciones. También destacar a los tutores, los abogados Roberto Duarte y Gladys Medina, que están participando también en la actividad. Y creo que ya el abogado Marcelo Centeno tiene pista libre para exponer. Recordar también que él es el profesional del Departamento de Prácticas Restrictivas de la Dirección de Investigación de la CONACOM. Bueno, buenas tardes. Un saludo a los señores miembros del directorio, al doctor Castiglioni, al doctor Rolando Díaz. Agradezco la oportunidad que me otorgaron para hacer esta breve charla, para darles una introducción a lo que es el derecho a la competencia. Creo que es una rama del derecho que lastimosamente aún no es muy conocida en nuestro país y no está todavía desarrollada como debería, pero en otros países sí ya hay un avance importante en la materia. Entonces creo que es bastante interesante que jóvenes de la carrera de Derecho estén interesados en conocer
y aprender un poco más sobre esto. Bueno, en primer lugar, antes de desarrollar lo que es la Ley de Defensa de la Competencia en Paraguay, me gustaría decir en principio lo que es el derecho a la competencia. El derecho a la competencia es una rama del derecho que tiene como principal fin defender y promover la libre competencia en los mercados. Es decir, lo que se pretende con esta rama del derecho es establecer las pautas o las reglas de conducta o sancionar aquellas inconductas que impiden una libre competencia en el mercado. Como ustedes sabrán, en el artículo 107 de nuestra Constitución Nacional está consagrado la libertad de concurrencia. Y en dicho artículo podemos observar que los constituyentes previeron que, que se garantiza la competencia en el mercado, es decir, una competencia libre, una competencia justa entre los actores que participan en el mercado. Bueno, para hacer efectivo esta garantía que está consagrada en la Constitución Nacional, para efectivizar esta garantía que está en la Constitución Nacional, es que fue promulgada la Ley 4956 del 2013, que es de Derecho de Defensa de la Competencia. A través de esta ley, por primera vez en Paraguay, tuvimos una legislación que regula íntegramente lo concerniente a las conductas prohibidas, a las conductas consideradas que se considera que obstaculizan esa libre competencia que está garantizada en la Constitución Nacional. Entonces, esta ley es bastante completa en el sentido de que no solamente crea un órgano encargado de velar, de promover y defender la libre competencia en los mercados, que es la CONACON, como veremos, sino que además establece claramente cuáles son las conductas que son consideradas infracciones a esta ley. Como verán, el objetivo de la ley en el artículo 1 es bastante claro y es justamente lo que estamos hablando. La principal intención de esta ley es la de garantizar la libre competencia en el mercado a través de la defensa y la promoción de la competencia. Entonces tiene dos enfoques. Veremos que la ley no solamente se limita a establecer las sanciones para las inconductas, sino que además otorga al órgano de aplicación ciertas facultades para promover la libre competencia. En primer lugar, es importante mencionar que la ley 4956 creó la Comisión Nacional de la Competencia, que es la autoridad de aplicación, que es la agencia de competencia encargada de la aplicación de todo lo concerniente al derecho a la competencia en nuestro país. Lo constituyó como una persona jurídica, autónoma, autárquica, tiene patrimonio propio, es independiente de cualquier otro ente del Estado, es decir, no está sujeto a ningún otro ente, y se relaciona a través del poder, se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y Comercio. Pero esto no significa necesariamente que dependa del Ministerio de Industria y Comercio, ya que es un órgano independiente. Ahora bien, la CONACON, según la Ley de Defensa de la Competencia, está estructurada básicamente tiene dos órganos principales, que son el directorio y la dirección de investigación. El directorio, por un lado, es la máxima autoridad de la institución. Está compuesta por 3 miembros que deben ser abogados, economistas, contadores o administradores de empresa. Los miembros del directorio son electos por el presidente de la República de una terna propuesta por una junta de calificaciones que está compuesta por representantes tanto del sector público como del sector privado. Una vez que esta junta de calificaciones eleva la terna a la presidencia de la República, el presidente elige a uno de los candidatos. Una vez electo el candidato, el miembro del directorio, tiene una duración de mandato de 6 años. Inicialmente se previó que los cambios de directorio se realicen cada 2 años.
Entonces, cada 2 años debería, en principio, haber una sustitución de los miembros del directorio. Por otra parte, tenemos el otro órgano en el cual está sustentado el área misional de la CONACOM, que es la Dirección de Investigación. La Dirección de Investigación está dirigida por un abogado, el director de investigación. Y el director de investigación es electo de la misma forma que los miembros del directorio, es decir, por el presidente de la República, de una terna propuesta por la Junta de Calificaciones, y tiene un mandato de 5 años. Puede ser reelecto al igual que los miembros del directorio. Las principales funciones del directorio. Si bien es cierto, el directorio tiene una gama de atribuciones que están previstas en la ley, aquí quise enfocarme principalmente en aquellas funciones del área misional, es decir, relacionadas al cumplimiento de los fines de la ley. Entonces, las principales funciones del directorio, como vemos aquí, son, en primer lugar, disponer la instrucción de los sumarios con respecto a las conductas prohibidas. Esto lo hace a propuesta del director de investigación, que es el que eleva el requerimiento de la apertura del sumario, y el directorio valora si existen méritos para dar apertura a esa investigación, a ese sumario. También una de las importantes atribuciones con las que cuenta el directorio es la de autorizar las operaciones de concentración. Como veremos más adelante, las operaciones de concentración son aquellas prácticas o aquellas actuaciones en las que 2 personas jurídicas o más inclusive se fusionan, o una persona es adquirida por otra, o una persona jurídica adquiere control sobre otra persona, y por ende hay una concentración de actores del mercado, y esa concentración en determinadas circunstancias, existen ciertos requisitos, debe ser autorizada previamente por la CONACOM para que pueda tener efectos. Otra de las funciones también bastante importantes del directorio es la relacionada a emitir opiniones respecto a anteproyectos de leyes respecto a la competencia. No solamente respecto a anteproyectos, sino también puede exhortar o puede realizar opiniones, puede emitir pareceres respecto a actuaciones o actos normativos de las distintas autoridades públicas o privadas que se considere que podrían generar algún tipo de obstáculo en la competencia. Esto también veremos más adelante, que el directorio ya ha emitido varias opiniones, ha hecho uso de esta atribución y ha emitido opiniones en algunos casos recomendando que cierta práctica o cierta conducta no sea realizada. Ahora, la Dirección de Investigación. La Dirección de Investigación es el órgano ejecutivo de investigación de la CONACOM. Haciendo un paralelismo para que sea un poco más claro, el directorio actúa como una especie de tribunal, es decir, el directorio juzga los casos que se le son propuestos. En cambio, la Dirección de Investigación actúa como una especie de ministerio público, una especie de fiscalía. Su principal función es la de realizar investigaciones sobre aquellas conductas prohibidas por la ley, y en caso de que existan méritos para ello, solicitar al directorio la instrucción de un sumario, eventualmente acusar a los autores de esas conductas, y finalmente aplicar sanciones, si es que el caso lo amerita. Entonces, la Dirección de Investigación tiene entre sus atribuciones la de realizar todo tipo de averiguaciones e investigaciones preliminares respecto a los mercados, con el fin de identificar la existencia de cualquier tipo de práctica que restrinja la competencia. También otra de las atribuciones de la Dirección de Investigación es la de evaluar preliminarmente las operaciones de concentración. Si bien es cierto, el directorio es quien, en último término, es el que define, el que autoriza o deniega una autorización de una operación de concentración,
Inicialmente, los pasos previos son realizados por la Dirección de Investigación, quien instruye el expediente, el proceso, el procedimiento y eventualmente emite un parecer sobre la operación recomendando que sea autorizada o denegada. Ahora bien, volviendo a lo que era el objetivo de la ley, como vimos, los principales objetivos de la ley son defender y promover la libre competencia. Entonces, estas dos principales tareas que están previstas en la ley y que fueron establecidas a la CONACOM como autoridad de aplicación, se ejecutan de acuerdo a las siguientes actuaciones. En el ámbito de defensa, tenemos entonces que la defensa se realiza a través del análisis y autorización de operaciones de concentración económica y a través de la investigación y sanción de conductas prohibidas, que son los acuerdos restrictivos o las conductas consistentes en abuso de posición de dominio, como veremos más adelante. En el ámbito de la promoción de la competencia, también podemos ver que tiene dos principales tareas. En primer lugar, realiza la promoción a través de la abogacía, es decir, existe un departamento en la Comisión Nacional de la Competencia que se encarga de analizar y realizar recomendaciones, realizar pareceres, opiniones sobre determinadas circunstancias que deben ser valoradas para impedir que generen algún tipo de obstáculo en la competencia. Y la otra herramienta que tiene la CONACOM para realizar la promoción de la libre competencia son las capacitaciones. La CONACOM tiene un instituto de capacitación, el Instituto de la Comisión Nacional de la Competencia, que constantemente realiza cursos, seminarios, capacitando tanto a los funcionarios de la institución como a personas externas a la institución. De hecho, esta presentación también es una forma de ejercer esa función de la CONACOM de promover la libre competencia. Bueno, ahora bien, vamos a lo que es la defensa. Como acabamos de decir, la defensa contempla en primer lugar lo que sería el análisis y autorización de operaciones de concentración. Las operaciones de concentración están definidas en la ley y son cualquier tipo, son actos que realizan una o más personas jurídicas y que tiene como finalidad ejercer algún tipo de control sobre otro actor del mercado. Específicamente, la norma establece que una operación de concentración se considera como tal cuando dos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley que anteriormente eran independientes se fusionan. Es decir, por ejemplo, la empresa A y la empresa B son competidores, es decir, son independientes entre sí, y hoy deciden fusionarse, deciden convertirse en una sola entidad. En ese caso, estamos entonces en presencia de un tipo de caso de concentración económica. Dos empresas deciden fusionarse, dos empresas que anteriormente eran independientes entre sí, deciden fusionarse. Otra forma también de concentración económica prevista en la ley es cuando una persona jurídica o una persona física que controla a una persona jurídica toma control de otra persona jurídica que también tiene participación en el mercado. Entonces, la toma de control, según nuestra ley, puede ser de cualquier forma, no necesariamente una adquisición, porque la toma de control puede ser de distintas maneras, puede ser a través de un contrato de prestación de servicios, puede ser a través de la adquisición de parte de los activos, o puede ser compra de acciones, etc. Uno de los casos que justamente analizaremos en breve es un tipo de concentración en el que no hubo adquisición, pero sí hubo un contrato de prestación de servicios y en el que una empresa contrató los servicios de otra y de esa manera tomó control de esa otra empresa. Y al tomar control, según la definición dada por nuestra ley, eso se considera una operación de concentración. Entonces, cuando se dan estos casos, cuando se dan actuaciones o se dan actos que para nuestra ley son considerados operaciones de concentración,
nuestra norma exige que esas operaciones sean notificadas a la CONACOM para que la CONACOM las analice. ¿Con qué fin? Lo que la CONACOM realiza en esta etapa de análisis es si esa concentración económica que se está realizando genera algún tipo de obstáculo a la libre competencia en el mercado en particular. Entonces, por ejemplo, si dos empresas independientes entre sí deciden fusionarse, lo que se hace a través del procedimiento de análisis de concentración es verificar que esa fusión de dos empresas no está generando algún tipo de obstáculo en el mercado, obstáculo a la competencia. Específicamente, nuestra ley establece que el obstáculo que debe analizarse y verificarse para determinar si una operación debe ser o no autorizada es lo que se conoce como el abuso de posición de dominio. Es decir, cuando un actor del mercado involucrado en la operación tiene una posición en el mercado que es tan poderosa o tan relevante, de tal preponderancia, que tiene la potestad de regular el mercado, regular los precios en el mercado, por ejemplo. Entonces, lo que la CONACON debe hacer es verificar que cuando se realiza esa operación de concentración, por ejemplo, la fusión de dos empresas, no se está generando esa posición de dominio o no se está reforzando una posición de dominio previamente existente. ¿Qué pasa si es que la CONACON detecta que con esa operación de concentración se está generando un obstáculo en la competencia? Un obstáculo entendido como una creación de una posición de dominio o que se refuerza una posición de dominio. Entonces la CONACON tiene que ahí verificar dos cuestiones. En primer lugar, tiene que verificar si es que existen lo que se conocen como eficiencias. ¿Qué son las eficiencias? Las eficiencias son circunstancias que, a pesar de la posición de dominio que pueda generarse a través de esa operación de concentración, existan beneficios para el consumidor final. Es decir, a pesar de que existe, a pesar de que con esa fusión se podría generar una posición de dominio, existen elementos para considerar que el consumidor final, en definitiva, tendría algún beneficio con esa concentración. Entonces, si los actores que están involucrados en la operación logran acreditar que existe esa eficiencia, la operación puede ser autorizada. Ahora bien, también puede darse el caso de que la operación, a pesar de que se crea o se refuerza una posición de dominio, la CONACOM tiene la opción de establecer condicionamientos, es decir, condiciones mediante las cuales se reduce los efectos de esa posición de dominio o inclusive eliminar si es posible. Entonces, la CONACOM puede autorizar también la operación estableciendo ciertas condiciones que los actores involucrados en la operación están obligados a cumplir si desean seguir adelante con la operación. Entonces, de esto surge que la CONACOM, en el caso de las operaciones de concentración, tiene tres facultades principales. En primer lugar, autorizar sin ningún tipo de condicionamientos, que sería el caso cuando la operación no implica, no genera ningún tipo de obstáculo a la competencia. Entonces, empresa A, empresa B se fusionan. Luego del análisis realizado por la CONACOM, no se observa ningún tipo de obstáculo a la competencia. Entonces, se aprueba sin ningún tipo de condiciones. La segunda opción que tiene la CONACOM es si efectivamente la operación de concentración genera algún tipo de obstáculo a la competencia, entendido obstáculo como una creación o un refuerzo de una posición de dominio, la CONACOM tiene la opción de autorizar la operación con condicionamientos. Es decir, somete la autorización al cumplimiento de ciertas reglas de conducta que los interesados deben cumplir para lograr obtener la autorización. Y finalmente, cuando se observa que la operación efectivamente genera o refuerza una posición de dominio, pero no existe ninguna condición que pueda eliminar o reducir los riesgos, los efectos de esa posición dominante, entonces la CONACOM
no tiene otra opción más que rechazar la operación, y lo que implica que esa operación de concentración no puede surtir efecto, es decir, no puede ser llevada a cabo. El caso que analizaremos a continuación es justamente de este último tipo, en el que fue el primer caso que el directorio de la CONACOM resolvió rechazar la autorización, denegar la autorización de una operación de concentración. Ahora bien, otra forma en que la CONACOM realiza la defensa de la libre competencia es a través de la investigación y la sanción de las conductas prohibidas por la ley. Existen las conductas prohibidas por la ley se clasifican en dos grandes grupos. En primer lugar están los acuerdos prohibidos y en segundo lugar están las conductas abusivas. Respecto a los acuerdos prohibidos, nuestra ley establece que se considera que un acuerdo es restrictivo a la competencia cuando la decisión o la práctica se realiza de manera concertada, independientemente que sea una práctica que está formalizada de forma escrita, puede ser también un acuerdo o una práctica verbal, ya sea forma informal, es decir, no importa de qué manera está formalizado el acuerdo, que tenga por objeto que produzca o que pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional. Es decir, aquí lo que sucede es que lo que esto quiere decir es que dos o más personas, dos actores o más actores del mercado se reúnen y deciden, por ejemplo, acordar una práctica anticompetitiva. Nuestra ley hace una enumeración de esas prácticas, una enumeración enunciativa de cuáles serían algunas de esas prácticas. Y para citar algunas de ellas, por ejemplo, está la de fijar o imponer de forma directa o indirecta o recomendar los precios de compra o venta o las condiciones de transacción de manera abusiva. También puede ser la limitación o la restricción de manera injustificada en el mercado de la producción, la distribución o el desarrollo técnico o las inversiones en perjuicio de competidores o consumidores. Otra práctica también puede ser el repartirse en los mercados, es decir, varios actores del mercado se reúnen a los efectos de decir, yo me quedo con esta porción del mercado y vos te quedas con esta porción del mercado. Es decir, se ponen de acuerdo sobre qué porción del mercado le toca a cada uno. Eso también es una conducta, es un acuerdo restrictivo a la competencia que está prohibido según nuestra ley. Bueno, existe una serie de conductas que están enunciadas en el artículo 8 de nuestra ley, de la Ley de Defensa de la Competencia. Y bueno, ¿qué sucede si se verifica una de estas conductas? La CONACOM tiene la potestad, a través de la Dirección de Investigación, de iniciar un procedimiento, un sumario de investigación. La Dirección de Investigación tiene la potestad de solicitar el inicio de un sumario de investigación, ya sea de oficio o a través de una denuncia. Es decir, cualquier persona que tenga conocimiento de la realización de la comisión de alguna de las conductas prohibidas por la ley puede realizar la denuncia ante la CONACOM y puede solicitar el inicio de un sumario de investigación. De igual manera, la Dirección de Investigación tiene la potestad de hacer lo mismo, pero de oficio, es decir, sin necesidad de haber recibido ningún tipo de denuncia. Si de alguna manera encuentra indicios para iniciar esa investigación. ¿Cómo se desarrolla esta investigación? Bueno, básicamente la Dirección de Investigación, como les había dicho anteriormente, actúa como fiscalía, es decir, como el Ministerio Público, y tiene la potestad de realizar una serie de actos investigativos, recabar informes, realizar audiencias, convocar a testigos, solicitar a través de una orden judicial el allanamiento de recintos privados, una serie de atribuciones que le permiten realizar la investigación de esos supuestos hechos contrarios a la norma. Estas
Una vez que realiza esta investigación, una vez que la Dirección de Investigación verifica o tiene indicios de que, se habría cometido alguna de las conductas prohibidas por la ley, entonces solicita al directorio de la CONACOM la apertura del sumario de investigación. Una vez iniciado el sumario de investigación, si el directorio de la CONACOM así lo considera conveniente, entonces se da apertura al sumario de investigación y la Dirección de Investigación tiene 90 días hábiles para realizar la investigación. Si en esos 90 días no puede culminar la investigación, puede solicitar una prórroga de 90 días. Y hasta 90 días, es decir, en total 180 días. Luego de esos 90 días o 180 días, puede solicitar la desestimación del proceso, o sea, de la investigación, porque considera que no existen méritos para acusar, o eleva un informe técnico de acusación en el cual efectivamente considera que existen elementos para tener por acreditado el hecho que se está investigando y acusa ante el directorio a las personas infractoras. Luego, una vez que se formula la acusación, el directorio se inicia el sumario de instrucción, donde el directorio corre traslado de la acusación al investigado o a los investigados, y estos tienen 18 días para defenderse, para elevar su descargo y ofrecer sus pruebas. Luego, existe un periodo de 40 días hábiles para producir las pruebas que se hayan ofrecido. Luego de esta etapa se formulan los alegatos y finalmente queda a disposición del directorio para emitir la resolución definitiva. Bueno, si el directorio así lo considera acreditado, entonces puede aplicar 3 tipos de sanciones, que son la sanción de apercibimiento, en primer lugar, la sanción de nulidad del acto o de los actos considerados violatorios de la ley de competencia, o aplicar una sanción pecuniaria. También existen lo que se conocen como las medidas correctivas, es decir, además de las sanciones, el directorio tiene la potestad de establecer ciertas conductas, ciertas reglas de conducta a los infractores para impedir que vuelvan a cometer algún tipo de este hecho o para restaurar cualquier tipo de efecto que haya tenido la conducta infractora en el mercado. Por último, la resolución que el directorio emita en el marco de este sumario, obviamente puede ser objeto de un recurso de reconsideración dentro del ámbito de la CONACOM, o sea, dentro del ámbito administrativo, y con posterioridad también, si aún así el afectado considera que se ha conculcado algún tipo de derecho, puede ir en acción ante el Tribunal de Cuentas y para solicitar la revisión judicial. Bueno, ahora veremos un caso práctico para que entiendan un poquito más, para que sea un poco más claro lo que estuvimos comentando. Este es un caso, como les comenté hace rato, fue el primer y hasta hoy en día es el único caso de una operación de concentración que fue notificada a la CONACOM y que luego de los trámites de rigor fue denegada la autorización. Este es un caso en el que un frigorífico, la empresa Frigomer, antes de olvidarme, los que quieran profundizar en esto, todas las resoluciones, todas las actuaciones de la CONACOM son públicas, están a disposición de quien quiera consultar, entonces pueden acceder a la página web de la CONACOM, van a encontrar todas las resoluciones en sus versiones públicas, porque en la mayoría de los casos manejamos información sensible de las empresas y esa información puede significar un perjuicio en caso de ser divulgada. Generalmente se mantiene en reserva y por ende todo lo que no constituye algún tipo de peligro o algún tipo de perjuicio para los actores del mercado se publica de libre acceso, pero aquella información que puede ser considerada sensible o judicial, entonces se mantiene en reserva.
Entonces, todas las versiones públicas de los casos pueden ser consultadas por quien tenga interés en conocer. Como les dije, este es uno de los casos de operaciones de concentración. Básicamente, como antecedente, podemos decir un frigorífico, el frigorífico Frigomer S.A., suscribió un contrato de prestación de servicios con otro frigorífico, Frigonorte S.A., en el que este último se comprometió a faenar, procesar y empaquetar una cantidad mínima de ganado a favor de Frigomer todos los meses. Esto, desde el punto de vista de nuestra norma, desde el punto de vista de la Ley de Defensa de la Competencia, fue entendido por la CONACOM como una operación de concentración, porque constituía una toma de control de un actor del mercado sobre los activos de otro. Es decir, Frigomer, a través de ese contrato de prestación de servicios, garantizaba que el activo, es decir, el frigorífico de Frigonorte, estuviese a su disposición mensualmente por una cantidad específica de ganado. Entonces, esta operación fue notificada a la CONACOM. La CONACOM hizo el análisis de rigor y finalmente decidió rechazar esta operación, es decir, denegar la autorización de esta operación, argumentando que efectivamente se estaría reforzando una posición de dominio. Aquí están algunos de los argumentos utilizados por el directorio. Yo creo que este es un caso más que interesante para el que quiera conocer un poco más sobre las operaciones de concentración, porque el directorio hizo un muy buen trabajo en la fundamentación, explicando los motivos por los cuales esta operación no podía ser autorizada, por los efectos negativos que iba a tener, en especial en lo que sería en la compra de ganado para los productores. Es decir, si se autorizaba esta operación, iba a tener un efecto bastante nocivo, bastante perjudicial para los productores de ganado, porque la empresa Frigomer S.A. iba a tener una posición muy importante en el mercado, a tal punto que iba a poder fijar los precios de compra del insumo, que en este caso el ganado. Por ese motivo es que el directorio optó o tomó la decisión de negar esta autorización. Este fue el primer caso que sucedió esto, porque en la mayoría de las operaciones de concentración, como no se observa ningún tipo de obstáculo a la competencia, la mayoría son autorizadas sin condicionamientos, y en algunos pocos casos, cuando se observa algún tipo de riesgo, algún tipo de obstáculo a la competencia, se imponen condicionamientos. Y este es el primer y único caso hasta hoy en día en el que se denegó la autorización. Esta resolución del directorio hoy en día fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas, está siendo objeto de revisión judicial. Aún no existe una sentencia definitiva al respecto, pero estamos siempre atentos a ver cómo resulta esto. Si se confirma, esta decisión, yo creo que va a ser un antecedente más que importante, porque va a demostrar realmente la importancia de la labor que realiza la CONACOM en lo que respecta al análisis de las operaciones de concentración. Ahora bien, este es también un caso más que interesante que se desarrolló durante la pandemia, de hecho que surgió gracias a la pandemia. Este es un caso, ya no es un caso de concentración económica, esto es un sumario de investigación. En este caso, de las empresas Eurotech e Imenex. Son dos empresas proveedoras del Estado que se encargaban de proveer insumos médicos, todo tipo de productos relacionados a los servicios médicos. Y la Dirección de Investigación, lo que sucedió fue que en el mes de abril del 2020, los primeros meses de la pandemia, hubo una serie de publicaciones periodísticas que daban cuenta que estas empresas habían sido adjudicadas con varios lotes por parte del Ministerio de Salud, y que llamaron la atención de la Dirección de Investigación. ¿Por qué llamaron la atención de la Dirección de Investigación? Porque aparentemente son dos empresas independientes,
Eran dos empresas que usualmente ofertaban, es decir, se presentaban a procesos licitatorios y realizaban ofertas a los distintos lotes, y siendo que se actuaban como dos personas independientes, tenían conductas, patrones de conducta bastante llamativos que denotaban que había alguna especie de acuerdo, una especie de concertación entre ambos. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, los acuerdos restrictivos de las competencias son aquellos cuando dos o más personas se ponen de acuerdo y con el fin de restringir, limitar o falsear de alguna manera la competencia, en parte o en todo el mercado. Entonces, lo que sucedió fue que la Dirección de Investigación realizó un análisis de varios procesos licitatorios en los que estas personas se presentaron y observaron, la Dirección de Investigación observó una serie de conductas llamativas que daban indicio de que, a pesar de presentarse como dos empresas independientes, en realidad se ponían de acuerdo para realizar ofertas en los procesos licitatorios. Es decir, se ponían de acuerdo para ofertar respecto a ciertos lotes, se repartían lotes en las licitaciones. Es decir, la empresa A, Eurotech, eh, ofertaba para los lotes 1 y 2, y la empresa Imedic ofertaba para los lotes 3 y 4, pudiendo bien ofertar para todos los lotes, porque ambas empresas se manejan en el mismo rubro, es decir, ambas son proveedoras de insumos médicos, de insumos relacionados a cuestiones médicas. Entonces, eso llamó la atención de la Dirección de Investigación, y luego de un arduo trabajo se solicitó la apertura de la investigación, porque existían una serie de patrones de conducta que efectivamente indicaban que había una especie de acuerdo entre estas dos personas. Por citar algunos de esos patrones de conducta, en primer lugar, y el más llamativo de todos, es que la empresa Eurotech estaba siendo representada por una persona, Patricia Ferreira, y la empresa Imedic estaba siendo representada por su hermano, Marcelo Ferreira. Ese fue el primer indicio y uno de los más fuertes de que había una concertación, un acuerdo entre ambas empresas, porque los representantes legales de ambas eran hermanos, son hermanos. Otro de los indicios importantes que halló la Dirección de Investigación es que las ofertas, cuando eran llevadas ante las distintas convocantes, ante las distintas instituciones públicas, en la mayoría de los casos eran llevadas por la misma persona. Es decir, una persona, vamos a llamarlo Juan Pérez, llevaba la oferta de Eurotech, pero también al mismo tiempo llevaba la oferta de Imedic. Si son dos empresas independientes que se presentan en un proceso licitatorio para competir, es decir, la intención de presentarse en un proceso licitatorio es competir y tratar de presentar la mejor oferta para así quedarse con el contrato, no tiene sentido que a tu competidor le muestres tu oferta. Entonces, llamó bastante la atención de que la misma persona que llevaba la oferta de una empresa también llevaba la oferta de la otra. Entonces, no tiene sentido, es poco razonable que dos empresas independientes que deberían competir entre sí recurran a la misma persona para hacer llegar sus respectivas ofertas. Otro de los indicios que llamó bastante la atención es que, como muchos sabrán, en los procesos licitatorios con el Estado, las empresas deben presentar pólizas de mantenimiento de oferta, y estas pólizas eran solicitadas y eran retiradas por la misma persona. Es decir, tanto el mismo empleado de Eurotech que solicitaba la emisión de la póliza para Eurotech, también hacía las diligencias, realizaba la solicitud para la emisión de la póliza a favor de Imedic. Esto obviamente es otro elemento que denotaba que había un acuerdo entre ambas empresas, porque, como vuelvo a repetir, si son empresas independientes que en teoría están compitiendo entre sí, no deberían tener un contacto o una comunicación de ese tipo. Deberían, en todo caso, proteger la información de cada una de ellas para impedir que su competidor conozca cuáles son sus estrategias de oferta, su oferta, su modalidad de trabajo, etc. Sin embargo, existían muchísimos elementos que demostraban
que en realidad ambas empresas actuaban en forma conjunta. Se presentaban como como competidores, como dos personas independientes, pero en realidad actuaban en forma conjunta. Entonces la dirección de investigación finalmente llegó a la conclusión de que todos los indicios analizados demostraban de que efectivamente había un acuerdo restrictivo a la competencia, porque dos personas que se presentaban como competidores en realidad no lo eran, en realidad se habían puesto de acuerdo y decidían realizar ofertas para determinados lotes, es decir, se repartían los lotes. ¿Esto qué generaba? ¿Qué efecto generaba? O genera es que el Estado, que es el que está deseando adquirir los productos o los servicios, tenía menos ofertas, es decir, menos propuestas para optar por la más económica o la más conveniente. Entonces, esto constituye un acuerdo restrictivo a la competencia porque falseaba la competencia en los procesos licitatorios. Entonces, la Dirección de Investigación, en base a una serie de elementos, resolvió acusar a las empresas Eurotech y Medic de haber infringido la ley de competencia en la modalidad de licitaciones colusorias. Y este caso hoy en día se encuentra en manos del directorio de la CONACOM. Está pendiente de resolución definitiva. Creo que en los próximos meses, en el próximo mes estaremos conociendo el resultado de este caso, pero es un caso bastante importante porque se dio justamente en el periodo de pandemia y se originó justamente debido a que estas empresas eran las principales proveedoras del Ministerio de Salud de ciertos insumos que en ese momento eran más que necesarios, más que urgentes, como eran tapabocas, trajes de protección para médicos y enfermeros, camas hospitalarias, etc. Entonces, esto denota que la CONACOM tiene un rol más que importante y que sus actuaciones pueden efectivamente redundar en beneficio de del país en general, porque imagínense, en los casos de licitaciones públicas, donde el Estado contrata, donde el Estado está necesitando contratar algún servicio o adquirir algún bien, si la CONACOM realmente ejerce su poder de investigación, de análisis de estos casos y observa y determina que existe algún tipo de colusión, es decir, algún tipo de acuerdo restrictivo, puede eliminar y puede mejorar, puede hacer más eficientes las compras públicas. De la misma manera, no solamente en el sector público, esto puede darse en el sector privado. Si la CONACOM eventualmente observa que en el sector privado hay algún tipo de acuerdo, es decir, varios competidores se están poniendo de acuerdo para fijar precios, la CONACOM podría eventualmente sancionar esas conductas, lo que en definitiva va a facilitar o va a mejorar el bienestar del consumidor final, porque va a eliminar esa conducta que produce la fijación de precios y obviamente los precios van a bajar o el producto va a mejorar, la calidad del producto va a mejorar. Bueno, esto es básicamente lo que preparé. Estoy abierto a cualquier tipo de consulta. Disculpen si fui un poco acelerado, traté de ser lo más resumido posible, traté de ir al grano, de dar por lo menos un pantallazo inicial a lo que es el derecho a la competencia, y si alguien tiene algún tipo de consulta, algún tipo de cuestionamiento, estoy abierto a cualquier pregunta. Excelente disertación, abogado Marcelo Centeno. Creo que de esta forma podemos iniciar el ciclo de preguntas. Sí. La primera pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para el control de la libre competencia si es competencia de la CONACOM? Ejemplo, suba de canasta familiar versus otro que mantiene el precio o carne, etcétera. Bueno, en primer lugar hay que determinar cuál es la causa de esa suba de precios, porque la suba de precios no necesariamente puede ser como consecuencia de un acuerdo restrictivo o de una práctica abusiva.
En algunos casos puede ser, pero, por ejemplo, si una empresa tiene una posición dominante en el mercado y tiene la posibilidad de fijar por sí sola los precios del mercado, por supuesto, la CONACON en ese caso puede actuar, si puede iniciar una investigación y si efectivamente se acredita que existe algún tipo de abuso de esa posición, entendiéndose el abuso como una fijación de precios, puede sancionar la conducta y de esa manera disuadir al infractor de seguir cometiendo el mismo hecho. La siguiente pregunta, abogado. Sí. ¿Qué alcance tiene la intervención de la CONACOM? Bueno, si entiendo bien, la CONACOM tiene intervención en, como les dije, tanto para defender como para promover la competencia a nivel nacional, es decir, a nivel nacional entendido como respecto a todos aquellos actores del mercado que tengan algún tipo de efectos dentro del mercado. Entonces, el ámbito de actuación de la CONACOM es respecto a toda conducta, acuerdo, práctica que tenga algún tipo de efecto en el mercado nacional. Puede darse el caso de que una persona jurídica se encuentre en el exterior, pero los efectos de sus actuaciones se observen en nuestro país, y si efectivamente existe algún tipo de conducta que esté prohibida por nuestra ley, la CONACOM puede intervenir en ese caso. Eh, eso creo que a eso iba dirigida la pregunta. Perfecto. Otra pregunta. ¿Existen empresas ya sancionadas por la CONACOM? Sí, bueno, le explico. Existen, si no estoy equivocado, son 3 casos donde ya hubo sanciones. En uno fue la sanción de apercibimiento y en los otros 2 fue la sanción de multa. Para aclarar, en estos casos fueron sumarios por incumplimiento de condicionamientos. Como recordarán, cuando existe una operación de concentración, el director de la CONACOM tiene la opción de autorizar la operación imponiendo condicionamientos. ¿Qué pasa? En algunos casos, cuando la empresa no, en este caso el participante de la operación, no cumple con esas condiciones que se le impuso, entonces se inicia un sumario y se le aplica una sanción por haber incumplido ese condicionamiento. Estos 3 casos en los que ya el directorio de la CONACOM ya aplicó sanciones, justamente son de este tipo. A una empresa en realidad las 3 sanciones fueron en la misma empresa, pero en 3 casos distintos. La empresa notificó una operación de concentración y esa operación fue autorizada con condicionamientos, y algunos de esos condicionamientos no fueron cumplidos por esta empresa. Y por ese motivo se le instruyó un sumario y finalmente el director de la CONACOM resolvió sancionarle por haber incumplido esos condicionamientos. ¿Cómo procede la CONACOM para la recepción de denuncias y en qué casos actúa de oficio? Ya. La recepción de denuncias se puede realizar ya a través de la mesa de entrada de la institución. Tenemos también correos electrónicos, pueden hacerlo de manera digital. Todos estos datos son públicos, pueden verificarlo en el portal de la CONACOM, la página web de la CONACOM. Y en cuanto a los actos de oficio, como les expliqué, la Dirección de Investigación tiene la potestad de iniciar de oficio cualquier tipo de investigación tendiente a averiguar o verificar la comisión de alguna de las conductas prohibidas por la ley. Como les mencioné, el caso de Eurotech e IMED fue de justamente este tipo. Se inició de oficio por la Dirección de Investigación como consecuencia de publicaciones periodísticas. ¿Cómo llevan a cabo el control de cumplimientos de condicionamientos? Sea personas en el lugar, llamadas telefónicas. Bueno, eso depende de cada tipo de condicionamiento, porque existen condicionamientos, lo que se conocen como estructurales, y condicionamientos conductuales. Entonces, depende de cada tipo de condicionamiento. Por poner un ejemplo,
En un caso, un condicionamiento consistía en reducir la cantidad de estaciones de servicio que contaba esta empresa en la ciudad de Asunción, tenía que reducir al 50%. Entonces, para verificar ese condicionamiento existen varios métodos. Puede ser, así como mencionó, puede ser haciendo una verificación in situ, es decir, yendo a cada una de las estaciones de servicio para verificar si efectivamente disminuyeron. Hoy en día hay que ser sinceros, la CONACOM cuenta con escasos recursos humanos, es decir, somos muy pocos en la dirección de investigación, así que ese tipo de verificación es posible, pero es improbable por la cantidad de trabajo que existe y porque somos muy pocos funcionarios. Pero también la verificación de los condicionamientos se puede realizar a través, por ejemplo, de presentación de informes trimestrales, semestrales. También puede ser con la verificación a través de pedidos de informes a otras instituciones públicas, etcétera. Todo depende del tipo de condicionamiento. Pero sí, pues la verificación in situ es una forma de verificar también el cumplimiento del condicionamiento. Últimas tres preguntas, abogado. ¿Cuál es la sanción aplicada o a aplicar respecto al caso Eurotech y Medic? Bueno, en el caso Eurotech e IMEDIC, la ley establece dos formas de establecer, cuando son sanciones pecuniarias, como le expliqué, existen tres tipos de sanciones, que son el apercibimiento, la nulidad de la conducta considerada prohibida o la aplicación de una multa. En el caso de aplicación de multas, la ley establece que la multa tiene que ser, puede ser hasta el 150% de la facturación producto de la práctica infractora, o en caso de no tener ese dato, puede ser hasta el 20% de la facturación total de la empresa, de la facturación bruta del infractor del año anterior al inicio del sumario. En el caso de Eurotech e IMEDIC, como no se contaba con datos referentes al lucro obtenido con la práctica infractora, se optó por lo concerniente a la facturación. Entonces se solicitó, la Dirección de Investigación no hizo una solicitud expresa de un monto en particular, pero sí se solicitó que sea una sanción importante, o sea, un porcentaje importante de la facturación bruta, que no estoy recordando en este momento exactamente cuánto, pero eso lo va a definir el directorio al momento de emitir el fallo definitivo, pero hasta el 20% de la facturación bruta puede ser la multa aplicada. ¿Cómo se puede tener acceso a las resoluciones de la CONACOM? Todo está en la página de la CONACOM, www.conacom.gov.pi. Ahí van a ver, hay distintas pestañas. Están las pestañas de operaciones de concentración, está la pestaña de actuaciones o prácticas restrictivas. Ahí van a poder, al ingresar a esas pestañas, van a ver la lista de expedientes que hasta la fecha han sido resueltos o que están en trámite, y podrán verificar lo que la CONACOM hasta hoy en día ha realizado. Y la última pregunta, abogado. Una forma de competencia desleal es el uso indebido de marcas registradas. En el interior del país es muy frecuente estas prácticas desleales. ¿Cómo podemos acceder al servicio del CONACOM los que vivimos en el interior? ¿Hay oficinas instaladas en el interior del país? Bueno, por lo que estoy entendiendo es un uso indebido de marcas registradas. Yo creo que eso cae más en el ámbito de lo que es el derecho, o sea, derechos intelectuales, no es precisamente ámbito de competencia de la CONACOM. Eh, entiendo por qué esa vinculación, por qué el entendimiento de que sería una competencia desleal, pero realmente eso no cae dentro del ámbito de competencia de la CONACOM. En realidad eso es más, creo que el INAPI debería intervenir en ese tipo de casos. Si me permitís, doctor. Sí, cómo no, doctor. Bueno, hay que separar dos cuestiones, ¿verdad? Una es lo que atañe a la competencia desleal y otra cosa totalmente distinta es lo que es el derecho de la competencia. ¿Okay?
Ya había dado un ejemplo, pero a ver, me voy a repetir en lo que hace a la diferencia del derecho de la competencia y la competencia desleal, e inclusive voy a meter un tercer elemento para poder entender un poco los ámbitos de aplicación de cada uno. Vamos a imaginarnos un partido de fútbol, ¿ok? Y entonces el derecho del consumidor, ¿qué es lo que va a proteger? Va a proteger que el consumidor que adquirió su entrada reciba el espectáculo que le fue prometido. ¿Okay? El derecho de la competencia, ¿qué es lo que va a proteger o qué es lo que va a buscar? Va a buscar que exista competencia, es decir, que existan partidos de fútbol, que alguien no se apropie de todo o que los partidos no se encuentren amañados, ¿verdad?, por los competidores, como si fuera que no existen, ¿verdad? Entonces no existiría competencia. Y la competencia desleal sería que los jugadores en un encuentro de fútbol se manejen sobre la base de la buena fe. Entonces estamos hablando de las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, etcétera, etcétera. Entonces eso más o menos es la diferencia entre uno y otro. La competencia desleal está establecida por la ley de marcas como también por la ley del comerciante. Y tiene, para su efectivización, tiene que realizarse a través de la instancia judicial, es decir, tiene que ser demandado ante un juez, ¿verdad?, contra aquel que está generando la competencia desleal, como por ejemplo está señalando Daniel el tema de marcas, el uso indebido de marcas registradas, ¿verdad? Pero no solamente las marcas registradas pueden ser atacadas como competencia desleal, sino, como bien ya lo dijo el doctor Centeno, desde el punto de vista de los derechos intelectuales, que también son igualmente instados ante los órganos judiciales, ese tipo de derechos. Pero entonces, no sé, espero haber respondido un poco a la pregunta de Daniel. Bueno, de esa forma cerramos el ciclo de preguntas y ya creo que si no hay ninguna acotación, no hay alguna pregunta de último momento, podemos ir cerrando nuestra actividad del día de hoy. Si me permitís, Diego. Adelante, profesor. Bueno, más que nada agradecer en primer lugar a Marcelo, al doctor Marcelo Centeno, por su exposición tan clara, ¿verdad? Creo que justamente reflejo de su exposición es la cantidad de preguntas que se han dado posteriormente, porque ha generado mucho interés, ¿verdad?, en las personas que han participado de esta presentación. En segundo lugar, quiero agradecerle también a los miembros, o sea, al presidente, o sea, a la CONACON, en la persona del presidente nuevamente, ¿verdad?, de la CONACON, al doctor Rolando Díaz, y también al funcionario Pablo Ramírez, el doctor Pablo Ramírez, justamente, que hizo posible en conjunto con los miembros de la cátedra. Estamos hablando de Diego, de la doctora Gladys y del doctor Gladys y Medina y el doctor Duarte, que hicieron posible todo este evento. Entonces, solamente palabras de agradecimiento, ¿verdad?, para que haga posible este evento y de esta forma conocer un poco más lo que es el derecho de la competencia. Entonces, nuevamente, gracias a todos, gracias por su participación. Excelente, querido doctor. La verdad, también mis agradecimientos a los miembros del directorio de la CONACON, en nombre de mi curso del octavo semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, filial KQP, al disertante, al doctor Marcelo Centeno, y a todos quienes hicieron posible esta actividad. Muchas gracias y la verdad que estuvo excelente esta extensión. Muchas gracias. Muchas gracias,